vectores cartesianos. Esa es la siguiente fase en la que estuvimos viendo vectores en dos dimensiones, en X y Y. Mejor cuáles son los componentes en X y Y vistas desde física o estática. Dirección Y y dirección J, ¿están ustedes de acuerdo? Al día de hoy, aquí le vamos a llamar X, Y y Z, y para que no se nos olvide, tenemos dirección Y y menos Y. Nada más lo voy a poner aquí así como menos Y. J y Y, que sería J, y también ¿quién? Menos J, y tenemos Z, que sería K, o hacia abajo, menos K. ¿Están de acuerdo? Ahora tenemos un vector, sería lo más parecido a la realidad, en tres dimensiones. Esto en cálculo vectorial se llama triedro, y lo podemos girar, ¿de acuerdo? Triedro móvil para poder ver la curvatura, el nivel de curvatura de una figura, de una función o de una curva, el radio de una curvatura se le llama. En base a esto, ahora vamos a ver lo siguiente. Supóngase que nos dan un vector de este tipo. ¿Cómo podemos obtener todos los elementos de un vector y cómo vamos a trabajarlo? Así como lo fuimos descomponiendo en dos dimensiones, ahora lo vamos a descomponer en tres direcciones. ¿Estarán de acuerdo de que puedo bajar aquí esto? Y esto significa la altura en qué? En Z o en K. Esto mide K. De aquí hacia acá es la representación en qué eje, la proyección del eje Y, que sería J, la componente en J, y acá la componente en quién, en X. Entonces, partiendo, siempre dije que el primer vector parte de ¿dónde? Del origen. ¿Están ustedes de acuerdo? Partiendo del origen tengo que moverme n unidades en X o en Y, n unidades en Y n unidades en K. ¿Están ustedes de acuerdo? Es la forma de trabajarlo. Entonces, un vector tridimensional o en tres dimensiones tiene ¿cuántos componentes? 3. Y, J, K, X, Y o Z. ¿Están ustedes de acuerdo? Pregunta cómo vamos a estudiar eso. Supóngase que nos dice que hay que moverse 4 unidades en dirección Y, 6 unidades en dirección J, y por decirlo así tenemos 10 unidades en dirección K, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿realmente cuánto mide de aquí a acá? Recordemos en dos dimensiones que habíamos dicho que eso se le llamaba la proyección del vector, ¿verdad? La proyección en los ejes. ¿Qué me refiero? A eso le llamaba AX, a eso le llamaba ¿qué? AY, y eso se le llamaba C es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De AX al cuadrado más AY al cuadrado, o las componentes en Y al cuadrado más las componentes J al cuadrado. ¿Están ustedes de acuerdo? Ya se le llamaba el módulo del vector. ¿Qué significa el módulo del vector? ¿Cuán grande o cuán pequeño es? ¿Sí quedó claro hasta este punto? Bueno, pues lo mismo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer por partes. Partiendo del origen, nosotros no podemos llegar inmediatamente a esta coordenada, ¿están ustedes de acuerdo? Pero lo que podemos hacer es acercarnos a esta. ¿Y cómo le vamos a hacer? Trazaremos una línea que vaya del centro hacia acá. Un nuevo vector que solamente esté reflejado en el plano X, Y. Un plano que está así, y sobre este quiero esto. ¿Están ustedes de acuerdo? Que si se dan cuenta terminaría siendo la base de un nuevo triángulo rectángulo, donde es la hipotenusa, ¿quién es? El módulo del vector nuevo que estamos teniendo. ¿Están ustedes de acuerdo? Pero para poder llegar a eso necesitamos primero esto. Entendamos este asunto. Entonces, obtenido el primer triángulo rectángulo, tenemos que serían las componentes en Y. Vamos a llamarle al módulo completo. No sabemos cuánto mide, pero mide A. ¿Están ustedes de acuerdo? Vamos a llamarle aquí las componentes en Y. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué sería? 4 en Y, coma, ¿cuántas? 6 en J. 6 en J. 4 y 6, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtiene esto? Esto le vamos a llamar C' o A'. Eso es igual a quién? A la raíz cuadrada de quién? 4 de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso es la raíz cuadrada de quién? De 16 más 36. La raíz cuadrada de 52. Y me dicen por favor que A' el módulo, ¿cuánto mide? 7.21. Muchas gracias. Entonces tenemos que esto mide ¿cuánto de aquí a acá?
7.21. ¿Sí quedó claro? Ahora vamos a obtener este nuevo triángulo y lo vamos a sacar. Tenemos que esto mide así, así y así. ¿Esto mide cuánto? 7.21. ¿Aquí cuánto mide? 10 unidades. Y la misma fórmula, ¿están ustedes de acuerdo? El cuadrado de este más el cuadrado de este terminará siendo, y la raíz cuadrada nos dará el módulo de esto. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces obtenemos, ¿quién sería A? Completo A va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es A? El módulo del vector, o llamémosle vector 1 aquí, vector 1. El módulo del vector 1 es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De esta componente al cuadrado, 7.21 al cuadrado, más 10 al cuadrado. El módulo del vector 1 es igual a la raíz cuadrada de 7.21 al cuadrado. 51.98. Gracias. Más 100, ¿están ustedes de acuerdo? El vector 1 módulo es igual a la raíz cuadrada de 151.98. Y vector 1 nos queda que el módulo ¿cuánto es? 12.32. Ok, muy bien, gracias. Nos dice que entonces este vector desde aquí hasta donde llega mide ¿cuánto? 12.32. Solamente es el módulo, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Qué significa cuán grande y cuán pequeño? ¿Dudas con esto? Vamos a hacerlo más sistemático, porque lo pueden hacer así, ir partiendo los elementos o ir buscando los planos. El plano XY, obtengo un vector, el plano después reflejo en YZ y obtengo otro vector. Vamos a describir primero esto con la fórmula. Hay una fórmula en los libros que dice que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de las componentes AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Vamos a verificar que esto sea verdad y veámoslo todo. Vamos a partir ahora de este regreso. El módulo de B1, ¿quién era? Esta componente, ¿están ustedes de acuerdo? Bueno, reitero nuevamente, A era la raíz cuadrada de ¿quién? De esta componente 721, ¿verdad? Permítanme aquí ponerle de una vez la componente en Z al cuadrado. ¿Quién era la componente de Z al cuadrado? 10. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque es lo que puse. Aquí está su componente, AZ. Más esta componente al cuadrado. ¿Pero quién era esta componente al cuadrado? A', que era esta al cuadrado más esta al cuadrado, ¿están de acuerdo? A' era ¿quién? La raíz cuadrada ¿de quién? De la componente en X o en Y al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Están ustedes de acuerdo? Esta A', o sea, esta línea de aquí es esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado y le saco raíz cuadrada. ¿Sí me voy a explicar? Bueno, entonces lo voy a poner aquí. La raíz cuadrada ¿de quién? De AX al cuadrado más AY al cuadrado. Pero esto lo quiero como elevado al cuadrado. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque es esta componente al cuadrado. Entonces pongo que el módulo de A es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Una raíz con una potencia. Se eliminan, muy bien. Y nos queda que es AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Entonces ya no tendremos que hacer todo este elemento para poder saber inmediatamente el módulo de un vector. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto me daría? Otra vez ejercicio. A es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Empecemos. 6, 4 por 4 16 más 6 por 6 36 más 10 por 10 100. Me queda que A es igual a la raíz cuadrada de 152. 133. No, 152. 152, ¿no? Nos queda aquí. Y esto nos queda que A es igual a la raíz cuadrada de 152. 12.32. Ok, 2 unidades. Mismo que acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo suena más fácil hacerlo? De esta manera. Pero ya vimos de dónde nace esta fórmula de los libros. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, si nos queda tiempo en este video, vamos a ver que una cosa es saber cuál es el módulo y otra su dirección y sentido. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hacia dónde va? Porque te puedo decir un módulo mide 12.32 unidades, pero ¿hacia dónde? Entonces, para obtener esto, lo primero que vamos a ver es que existe un ángulo, si me permiten trazarlo aquí, hacia este plano. ¿Cómo se llama este plano? YZ. ¿Están ustedes de acuerdo? Vean aquí que para poder ver y reflejarlo sobre el X,
Sobre el eje Z existe un ángulo. Vamos a llamarle teta 3, un ejemplo. ¿Cómo calculo teta 3? ¿Quién es este? A. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Quién es esta componente? Vamos a sacarla por favor aquí. ¿Puedo borrar aquí? Vamos a dibujar nada más estas dos. Esta y esta. ¿Esta quién es? A. El vector completo. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Quién es esta? La componente de este vector ¿en quién? AZ. ¿Cómo obtengo este ángulo teta 3 que lo he llamado? Teniendo la hipotenusa y teniendo el cateto ¿qué? Adyacente. ¿Están ustedes de acuerdo que yo puedo trazar una línea imaginaria aquí? Entonces, ¿qué función trigonométrica tiene un cateto adyacente, tiene un ángulo y tiene una hipotenusa? Ley de coseno. El coseno, ¿de acuerdo? Entonces ponemos que el coseno de un ángulo de cualesquiera es igual a su cateto adyacente partido de la hipotenusa. Específicamente el coseno de teta 3 es igual a ¿quién? Al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? La componente en Z entre la componente total. ¿Están ustedes de acuerdo? Y esto es lo que se obtiene, este ángulo. Se le llama cosenos directores, ¿de acuerdo? Vamos a tener tres. Uno respecto al eje X, uno respecto al eje Y y uno respecto al eje Z, ¿de acuerdo? Ya sabemos cuánto se mueve respecto de Z. ¿Qué significa respecto de Z? Estás en Z y de ahí cuánto te mueves hacia abajo o hacia arriba. ¿Están ustedes de acuerdo? Eso es lo que dice. Ok. Entonces dice, estás en Z y de ahí te vientas tanto. Ok. Ahora, vean esta línea. Vean esta línea. ¿Están ustedes de acuerdo? Si nosotros giráramos esta línea a este nuevo plano, ¿cuál es este plano? El XZ. ¿Están ustedes de acuerdo? Se llama el plano XZ, todo lo que se encuentra aquí. ¿Cuánto me tengo que mover yo de aquí hacia acá para poder saber todo el movimiento que tenemos respecto de este? ¿Cuánto nos tenemos que mover? Existen dos. Si nosotros giramos esto, podríamos ver reflejado este plano hacia acá. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo obtengo este ángulo que pueda estar aquí? Para saber cuánto se va a mover, cuánto hay hacia arriba respecto de Z, respecto de X. ¿Quién es este? La componente en X. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Y a quién vamos a tomar? A, ¿verdad? ¿Cómo sabemos este ángulo teta 2? Coseno de teta 2 es igual a ¿quién? A la componente en X entre el módulo total, ¿de acuerdo? Y haciendo la misma analogía hacia atrás, hacia este YZ, al plano Y, ¿quién sería? El coseno de teta 1. ¿A quién será igual? A las componentes en Y respecto de A. Entonces, para poder saber los tres ángulos, mejor conocidos como teta 3, teta 2 y teta 1, tenemos que saber los cosenos directores, que son las componentes de cada uno de los elementos de nuestro vector dividido entre el tamaño del vector. ¿Están ustedes de acuerdo? Coseno sería la componente Z entre A, la componente X entre A y la componente Y entre A. Tenemos que obtener tres ángulos diferentes. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Dudas? Bueno, entendido este asunto, ahora vamos a obtener un primer ejercicio. Ya está aquí.